La fe te abre más puertas que el poder y el dinero. Hemos hablado que la palabra fe se describe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero hablando de un significado más sencillo, entendible para cada uno de nosotros, podemos definir la fe como la confianza que nosotros tenemos en que Dios nos responderá. La fe puede aplicarse de una manera general a el diario vivir, el acontecer que nosotros enfrentamos día a día. Podemos decir que existen dos tipos de fe. Una fe que es la fe natural, la fe que es como un sentido de confianza que tenemos los seres humanos entre nosotros mismos, entre unos y otros, pero también tenemos una fe bíblica. La fe natural es esa confianza, es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de confiarnos unos con otros. Nos damos cuenta de que amamos a las personas y automáticamente confiamos en ellas. Eso es una fe natural. Fe natural es el hecho de que nosotros nos sentamos en una silla confiando que esa silla nos sostendrá sin pensar, sin siquiera mirar, revisar que si las patas de aquella silla nos van a poder sostener o están quebradas y nos vamos a caer. Esa es una fe autómata, una fe natural, es una fe instintiva, pero hay una fe bíblica y esa fe bíblica se refiere a algo completamente diferente a la confianza humana. El hombre tiene fe natural y llega al límite de su propio confianza, de su propio conocimiento, pero este tipo de fe no crea más allá de lo que ven nuestros ojos. La fe bíblica es aquella fe en que hay un ser superior que puede hacer cosas increíbles. La fe en la Biblia, que es la revelación divina, la revelación milagrosa que Dios le ha dado al hombre, puesto que la Biblia dice, el que cree en Jesucristo, dice que no se pierde. El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él ha nacido de una virgen y que nos ha dado un evangelio infalible, que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. La fe natural es una fe que es muerta. La fe muerta, dice el libro de Santiago 2:14 y 26. Aquí dice que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, la falta de obras es evidencia de que la fe no es genuina. De esta manera, nadie puede pensar que la fe sin obediencia es suficiente. Pero hay una fe que hace mover los cielos y la tierra. Hay una fe que te abre la ventana de los cielos y esa fe se llega a convertir en una llave poderosa que te abre más puertas que el mismo dinero. Por la fe logramos más cosas que por la fuerza, por la inteligencia, por la influencia y por el dinero. Logramos cosas extra naturales, cosas sobrenaturales, cuando nosotros logramos creer de que hay un poder superior a nosotros que hace que las cosas acontezcan. Por ejemplo, el momento en que un agricultor decide sembrar un grano es un acto de fe, porque el hombre está creyendo de que aquella semilla que él está plantando en la tierra dará frutos en el futuro. Muchas veces pensamos que un solo pensamiento nuestro puede llevarnos a la derrota y una acción nuestra puede llevarnos a una victoria. El hecho de que nosotros activemos esa fe viva
nos dará a nosotros la seguridad, la confianza esencial para que tengamos una mejor vida. Vemos que la falta de fe hace que los seres humanos tengan una vida aburrida, una vida monótona, una vida sin sentido, una vida sin propósito. El que tiene fe nunca hará nada en contra de su vida. El que tiene fe nunca atentará contra su vida porque tiene una esperanza en un mañana mejor. La falta de fe está llevando a los seres humanos al borde del suicidio, a vivir en el estrés, a vivir en depresión, a vivir en tristeza, a vivir en derrota y a vivir en soledad. La fe es la fuerza que hace que un ser humano sea capaz de continuar aún cuando no tiene fuerzas. Con la fe, dice el libro de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario, nosotros estamos creyendo de que esa fuerza, que ese poder sobrenatural que ha sido derramado en la cruz del Calvario nos ha dado a nosotros la oportunidad de tener una entrada triunfal delante de los atrios de Dios. No vamos al reino de los cielos, al reino de Dios. No vamos al reino de Dios porque seamos buenos o porque seamos malos. Entramos confiadamente al trono de la gracia de Dios porque creemos que el Señor Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Padre, el que dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. El que no cree ya ha sido condenado. En el libro de Juan 3:18 nos advierte que sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Hebreos 11:6 nos dicen estas declaraciones como la única manera, la única forma, la única vía de alcanzar una gracia, una salvación que es por medio de este poder activo, de este poder que está vivo, que se llama fe. La fe nos da la salvación. La fe se obtiene al escuchar la palabra de Dios. He ahí de la importancia de congregarnos. He ahí la importancia de escudriñar, de atesorar, de creer en que esta palabra que nosotros estamos declarando es una palabra que cobra vida. La letra mata, pero el Espíritu nos da vida. La fe es poder. La fe se adquiere al escuchar la palabra de Dios, dice el libro de Romanos 10:17. El plan de Dios siempre ha sido de que las personas lleguen a un conocimiento pleno, a un conocimiento íntimo, completo de una verdad por medio de esta predicación de la palabra de Dios. En el libro de 1 de Corintios 1:21 dice que la palabra de Dios la fe viene para el oír la palabra de Dios. Muchas almas en este mundo han creído que Jesucristo es el Señor, pero el que no ha creído dice que ya ha sido condenado. Es necesario que abramos el corazón a algo que está más allá de lo físico y que alcanza lo espiritual, lo que nosotros no podemos gobernar, pero que la voluntad de Dios gobierna. ¿Cómo se adquiere la fe? La fe se adquiere por el oír la palabra de Dios. La fe se adquiere a través de la comunión con Dios, la oración con Dios. Orar es hablar, tener una conversación sincera, una conversación honesta, una conversación con aquel que nos ha dado la vida. ¿Quién que no tiene un padre no habla con él? Todos tenemos un padre. Más allá de un progenitor terrenal, tenemos un progenitor espiritual. Y ese progenitor espiritual nunca falla, nunca deja de cuidarnos, nunca deja de amarnos, nunca deja de protegernos. El Espíritu Santo
El Espíritu Santo nos guía a través de la oración, a través de su poder, nos convence de que estamos equivocados cuando hablamos, cuando actuamos, cuando pensamos. El Espíritu Santo nos dirige a través de la oración en lo que habremos de orar, en lo que habremos de pedir. ¿Cómo habremos de pedir? ¿Cómo lo sabremos? Lo sabremos a través de la oración. Cuando oramos, no oramos con palabras repetitivas, no oramos con cosas predeterminadas, oramos de acuerdo a lo que Dios pone en nuestro corazón. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser ejemplo para otros. A medida que nosotros nos fortalecemos, tenemos que nosotros buscar que las personas que nosotros amamos también alcancen influencia, alcancen fortaleza, alcancen fuerza y reciban salvación. Nosotros tenemos que ser ejemplo para aquellos que todavía no creen en Dios. Religiones hay muchas, pero Dios es uno solo. Dios uno solo es. Dios es uno solo. Dice la palabra en el libro de Hebreos 11, del 8 al 19, que la fe es tan importante que Abraham fue llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, sin conocerlo y sin saber para dónde iba. Abraham obedeció y por esa fe habitó como extranjero en una tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, y se convirtieron en los herederos de la misma promesa, porque ellos creían, ellos tenían confianza, ellos tenían fe de que estaban esperando entrar a una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no preguntó para dónde, cómo ni cuándo. Abraham obedeció al llamado, salió de aquel lugar donde él habitaba y se dirigido por el poder del Espíritu Santo, a aquella tierra que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y el constructor era Dios mismo. Por la fe, también aquella mujer anciana, Sara, que había sido estéril, tuvo la fuerza para concebir, para dar a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido que sería madre. Por la fe también de uno, y que ya estaba casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La persona que no tiene fe es una persona que muere espiritualmente. Cada día entra en un estado vegetativo espiritual, porque la fe te da a entender de que hay un mañana mejor, aún sin verlo, aún sin haber llegado el día de mañana. Tú sabes en tu corazón que Dios está ahí por ti y para ti. Si la fe hubiese fallado a estos hombres de los cuales habla el libro de Hebreos 11, entonces ellos no hubieran podido salir del desierto, pero ellos anhelaban un mejor lugar donde vivir. Este lugar mejor es el lugar celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios, el Dios de ellos, porque Dios ha preparado una ciudad para ellos, para aquellos hombres y también para nosotros que creemos que un mañana mejor está por venir. Por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a su único hijo, el que había recibido como producto de una promesa y que era su unigénito. Habiéndolo ofrecido, Isaac
se convirtió en una poderosa descendencia. Cuando nosotros le entregamos a Dios nuestra vida, nosotros somos capaces de multiplicarnos con confianza y con seguridad. Lo que ahora hagas, mañana afectará a tu generación. Lo que ahora decidas, mañana será la causa por la cual tu familia, tu descendencia tendrá bendición o maldición. La fe sin obras es muerta. Dice la palabra, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es importante que la fe se convierta en una fuerza, en una acción, que se convierta en una razón para seguir viviendo en este mundo difícil. La falta de fe tiene a este mundo cautivo de las cosas materiales, cautivo de las enfermedades mentales, cautivo de las necesidades físicas. Por la fe podemos lograr cosas que por el dinero no podremos alcanzar, porque una persona puede tener dinero, pero no puede tener fuerza. En cambio, nosotros por fe sabemos de que Dios proveerá. Jehová Jireh. Por fe creemos de que Dios nos sanará. Jehová Rafa. Por la fe creemos que llegaremos a ese lugar, porque el Dios poderoso al cual nosotros servimos es capaz de guiarnos como las estrellas del firmamento guiaron a aquellos reyes a encontrarse con el niño que había nacido, el cual es el Redentor, el Rey de Israel. Si nosotros decimos que tenemos fe y no ponemos obras, entonces nosotros estamos teniendo una obra que está muerta. En vano decimos que tenemos obras si no tenemos fe. Por la fe a Abraham, nuestro padre, ofreció un sacrificio vivo, el de su hijo Isaac, sobre aquel altar. La fe actúa juntamente con las obras y la fe se perfecciona en las obras. La justicia se cumple en la Escritura cuando se dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado y le fue válido para ser llamado amigo de Dios. Nosotros podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, es un cadáver, así también la fe sin obras está muerta. La fe es un instrumento poderoso que puede abrirte muchas puertas. Es una llave que puede llevarte al firmamento. Es una llave que puede llevarte a los confines de la tierra y darte una victoria importante contra aquellas cosas con las cuales estás batallando, estás luchando. Tienes que tener ese efecto poderoso que se llama fe. La fe es una fuerza más poderosa que la bomba atómica. Por la fe hemos alcanzado gracia delante de Dios. En el nombre de Jesús, retoma el camino. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y todos los de tu casa. Por la fe lograrás más cosas que por la fuerza, por el poder y por el dinero. Porque el dinero te puede fallar. La fuerza se te puede correr. La fuerza te puede fallar. Pero la fe en Jesucristo siempre producirá un efecto poderoso sobrenatural. Mi nombre es Pastora Marta, mi ministerio, el León de la tribu de Judá, estableciendo el reino de Dios en tu corazón hacia la libertad en Cristo Jesús. Desde Idaho, que Dios te bendiga.